Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video tutorial de Ritza, que en esta ocasión vamos a trabajar un tema que ustedes solicitaron en la encuesta que nosotros hicimos en nuestra red social de YouTube, la cual es esta que tienes por acá, y obviamente por un gran porcentaje ganó lo que es la reparación, mantenimiento y explicación del funcionamiento de un UPS casero, como tenemos por acá. Comúnmente este tipo de equipo lo utilizamos en nuestros hogares para proteger nuestras computadoras, para proteger nuestros LCD y para proteger alguno que otro aparato o equipo electrónico que es para nosotros de demasiada utilidad o demasiada importancia. Entonces, no sé si en alguna ocasión ustedes se han preguntado cómo realmente funciona. ¿Cómo es posible que él haga la transición entre el corte a la batería de backup para volver a elevar el voltaje a 110 voltios? Entonces, en este video tutorial vamos a explicar las etapas y vamos a explicar cómo realmente funciona y cuál es la función, valga la redundancia de lo anterior, de la batería con respecto al voltaje. Porque es algo muy interesante que él trabaja con una batería de 12 voltios, en muchos casos es 7 amperios, ya lo vamos a desarmar y les voy a explicar cómo hacen el proceso de DC to AC converter, o sea que vamos a convertir 12 voltios en 110 voltios 60 hercios. Entonces no se lo pierdan porque vamos a explicar y les vamos a dar un tip muy importante, porque muchas personas cuando se daña la batería y no la encuentran, lo primero que hacen es desechar completamente este tipo de equipos, pero aquí les vamos a explicar cómo poderle sacar el jugo, así como decimos nosotros los salvadoreños, al equipo que prácticamente la mayoría desecha. Así que les vamos a dar la técnica para poder utilizarlo cuando esta batería se ha dañado. Pero sin más preámbulo, agradecerles, y antes de pasar al video de taller, agradecerles por la oportunidad. Nada más agradecerles por la oportunidad que nos han dado para llegar hacia cada uno de ustedes, y gracias a ustedes ya llegamos a los 12,000 suscriptores. Así que el próximo video que vamos a presentar entre semana va a ser un video dedicado a ustedes, porque ustedes son los más importantes de este canal y por ustedes estamos aquí. Así que paso a taller y muchas gracias por la oportunidad. Nos vemos. Bueno, aquí tenemos nuestro UPS, el cual hemos conectado a nuestro multímetro, y en nuestro multímetro tenemos acá los 121 voltios. Aquí está nuestra conexión del UPS. Se me cayó, pero nuevamente lo vamos a conectar. Lo tenemos por acá. Ahí está. Tenemos por acá. Aquí tenemos nuestro conector. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es comprobar el funcionamiento. Y el funcionamiento es tan fácil y tan sencillo como esto. Yo desconecto nuestro cable de 110 y como pueden ver en nuestro multímetro ha bajado el voltaje, pero es lo necesario para que él pueda proteger nuestros equipos de una variación de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque él hace una función de regulador de voltaje y también de backup de voltaje. Eso significa que con la batería que tiene adentro, él está manteniendo el voltaje para que nos dé la oportunidad de apagar nuestro equipo correctamente, llámese PC, llámese televisor o algún equipo que sea importante para nosotros, a cual le tengamos aprecio y lo conectemos a una red o un sistema como este. ¿Qué pasa cuando viene nuevamente la energía eléctrica? Voy a volver a simular acá conectándolo y si se fijan, el voltaje en el momento en que le hizo el cambio llegó, y lo que está entrando está saliendo, es un loop. Eso significa que él ya entró a trabajar y pasa nuevamente a cargar lo que se gastó de la batería. En algunos UPS, en algunos, no todos, hay contactos como los que tenemos por acá, que hay unos que solo son switchados y hay otros que solo son entrada por salida. Eso significa que hay unos que van a estar protegidos y hay otros que no van a estar protegidos. En este caso, este tiene protección para línea telefónica, como podemos ver acá, telefónica. Ahora vamos a pasar a ver el UPS por dentro. Lo voy a desconectar. Si se fijan, lo desconecté. Lo vamos a desarmar. Acá lo tenemos en esta parte. Voy a desconectar mis puntas del multímetro para empezar a hacer el análisis.
Siempre tenemos que tener precaución de eso. Vamos a tratar de arreglar un poco la mesa. Estamos por acá. Y vamos a conocerlo cómo es por dentro. Como podemos ver acá, él está encendido. Lo vamos a apagar. Apagamos. Quitamos esta tapa. Y como podemos ver, para analizarlo es un poco sencillo. Vamos a ponerlo por acá para que ustedes puedan apreciarlo mejor. En la parte de adelante tenemos este flexible. Que este flexible nada más es de comunicación entre el switch y el indicador del LED que va para acá. La circuitería, como podemos ver acá, con este zoom, nada más es un transistor y una serie de resistencias, las cuales nosotros al presionarlo, le llega a la base del transistor y el transistor da paso para que el pulso llegue a este integrado. Este integrado es el que está más cerca de acá, es el integrado de la alarma. Aquí tenemos un pequeño buzzer, porque cuando esta batería se está descargando, él lleva un sensor. Este buzzer que está acá es el que nos anuncia que tiene poca carga. Esta batería la vamos a medir. Pasamos con nuestro multímetro a la escala de DC. Lo voy a poner acá en 20 voltios DC, porque dudo mucho que la batería, como no lo he sacado, sea mayor de 12 voltios, porque ese es el estándar. Aquí está, son 12.7 voltios de la batería. Pueden ver acá, la vamos a sacar. Aquí está, 12 voltios y 4.5 amperios la hora. 4.5 amperios la hora. Lo que tenemos acá es el transformador de voltaje. Este transformador es el que nos ayuda a darle cierto nivel o cierta capacidad de aguante, o hablándolo en potencia, para nuestro circuito. Como podemos ver acá en la circuitería, vamos a confirmar primero. No sé si lo alcanzamos a ver acá. Vamos a pasar nuestro multímetro a continuidad. Bueno amigos, como tenemos acá, vamos a analizar la entrada. En la entrada vamos a ver cuál es la línea que está conmutando. Comúnmente, si tenemos continuidad con cualquiera de ellos, vamos a saber cuál es la línea que están protegiendo. Entonces, como podemos ver acá, no sé si alcanzan a ver, este es el neutro y esta es la línea viva. Entonces tenemos siempre que, para poder hacer un buen backup, el UPS siempre tiene que estar conmutando la línea viva. Podemos ver acá, no tenemos nada. Ok, está bien. Y el neutro, el N, siempre tiene que ser el neutro con los demás. Aquí está. Como podemos ver, el neutro siempre va a estar vivo en esto. Y la línea. Bueno amigos, esta técnica que les voy a mostrar es una técnica muy interesante y a la vez muy importante, porque en ella ustedes se darán cuenta si un UPS es de buena calidad, de mala calidad o alguna imitación. No quiero utilizar la palabra que se utiliza comúnmente para las imitaciones procedentes de X lugar, porque no debe de ser así. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es si estos contactos o estos enchufles, no sé cómo le llaman ustedes, pero si son 100% conmutables o son 100% bypass. ¿Cómo vamos a saber eso? Lo primero que tenemos que hacer es revisar si las líneas que vienen hacia ellos no vienen directamente desde la entrada. Eso significa que voy a quitar este de acá. Y si ustedes se fijan, solo tengo la línea de tierra o la línea de masa, como le llaman ustedes, y estos que vienen acá, que ya vienen a la circuitería. Eso significa que no hay ninguno de bypass. Todos son conmutables, o sea que todos son regulados. Son regulados por el circuito este que tenemos acá, pero después pasamos a este circuito. Regreso el cable a donde estaba y nos dedicamos a revisar esta parte muy importante. Esta se compone por tierra, que es este, que va a chasis,
este que es la línea viva y este que es el neutro. Ahora, si un UPS es bueno, la conmutación de él para habilitar o deshabilitar lo que es la energía eléctrica tiene que ser igual que el principio de la instalación eléctrica en una residencial o en una casa. Eso significa que tenemos que conmutar, encender o apagar la línea viva. ¿Cómo es eso? Y si en un caso no me logro explicar cómo es. Es como esto, como lo siguiente. Si tú conectas un foco, el que vas a conectar al switch que vas a encender o apagar, ese tiene que ser la línea viva. Les comento por qué. Aquí. Acá tengo mi toma corriente de 110 voltios. Si se fijan, siempre tenemos un orificio más grande que el otro. Eso significa que este es el vivo y este va a ser el neutro. Pero ¿por qué viene así? Si yo lo conecto de esta forma o de esta forma, siempre funciona. Pero todo tiene una lógica. Vamos a trabajar explicándoles el por qué. Ponemos la escala siempre para medir 110 o 120, en este caso yo le pongo la de 200 porque esa es la que tiene mi multímetro. En algo otras partes va a ser 220, que el 220 es otro tema aparte, pero para los que trabajan a 110 en sus casas, pues va a ser lo siguiente. Primero, lo que tienen que hacer, identificar el vivo. Yo ya sé que es el vivo este porque es el más grande. Conecto mi punta del tester a el vivo. Si se fijan, con solo conectarlo empieza a dar lectura. Entonces, ¿qué pasa si yo toco y hago un polo tierra con mi dedo en el vivo? Voy a tener voltaje de lectura acá. Eso significa que estoy en lo correcto. Si se fijan, son 73 voltios. Son 73 voltios. Siempre que vayan a trabajar en algo como esto, siempre tienen que tener cuidado. Entonces, si yo conecto un foco o si yo conecto una lámpara, el que voy a habilitar y deshabilitar siempre va a ser el vivo, porque siempre va a estar buscando a dónde irse o a dónde desplazarse con respecto a tierra. Por eso es que en muchos casos cuando conectan mal las instalaciones residenciales, conmutan este. Si se fijan, me voy a conectar aquí, tengo 1 voltio nada más, yo le pongo mi mano y lo máximo que me puede dar son 5 voltios, o sea, no hay peligro alguno. Pero ¿qué pasa cuando deshabilitan o deshabilitan este? El problema es que si hay algún contacto con agua, algún contacto con humedad y todo, entonces él empieza a arquear y por eso son los famosos llamados cortocircuitos. Entonces, ¿para qué explico esto? Esto lo estoy explicando para que ustedes utilicen la lógica con respecto a un UPS. Un UPS va a ser bueno, voy a quitar esto de acá, va a ser bueno si él está conmutando con respecto al circuito el vivo. Eso va a significar lo siguiente. Voy a pasar a la escala, voy a conectarme aquí y voy a rastrear cuál es este. Si es el vivo, no voy a tener nada. Si se fijan, no tengo nada. Pero, ¿qué pasa con el neutro? El neutro toda la vida va a estar conectado. ¿Ve? Toda la vida va a estar conectado como bypass. O sea que cuando yo habilite o deshabilite mi UPS, el vivo es el que vamos a habilitar o deshabilitar. Voy a hacer la prueba otra vez acá. Esto. Voy a habilitar aquí el paso de voltaje. Voy a hacerlo un poco más para acá para que lo puedan apreciar. Y si se fijan, está encendido mi UPS y pueden ver, el vivo es el que entró. ¿Ve? 18 voltios. Es el vivo el que me dio voltaje. Voy a pasar al otro. Si se fijan el otro, de hecho no tengo nada. Tengo 1 voltio. ¿Ve? 3 voltios. ¿Ve? Yo lo voy a apagar. Si se fijan, el principio es el mismo y estamos en lo correcto. Ahora vamos a pasar a la etapa de la batería. Vamos a ponerlo por acá.
Disculpen el desorden, pero con el presupuesto que tenemos es lo que podemos dar. Les hago la atenta invitación para que ustedes puedan apoyarnos en Patreon, para que podamos traerles un mejor contenido y una mayor calidad. Así que después de este espacio publicitario, me voy a pasar a DC para medir la batería. Me voy a pasar a la escala de 20 voltios porque lo dudo mucho que sea mayor de 18 voltios este tipo de batería. Y voy a medir. Si podemos ver acá, la batería tiene 12.68 voltios. Y la batería aquí dice que es de 12 voltios y es 4.5 amperios la hora. Eso significa que yo en una hora le puedo consumir como máximo 4.5 amperios. Es lo que me va a durar. Si yo le conecto algún equipo que me consume 8 amperios, le resto, entonces una hora me va a servir solo para 2 amperios y así sucesivamente. Ahora voy a desconectar esto. Y otras cosas que pasan comúnmente en el mundo de la reparación de los UPS, que ya me he topado con ese problema, es de que estas baterías se dañan porque les está entrando demasiado voltaje o porque no les está entrando el voltaje debido. Si yo esta batería tengo 12 voltios, tengo que tener arriba de 13.5 voltios para saber que la batería se está cargando adecuadamente. ¿Cómo puedo saber eso? Pues de esta manera. Voy a conectar el multímetro a los terminales que van hacia la batería. Bueno, entonces como les estaba explicando, vamos a medir ahora lo que es la parte de voltaje de los 12 voltios de la batería. Como tenemos acá, estamos desarmados. Este es el voltaje ideal de la batería, que son 13 voltios. 13 voltios, porque está conectado. Pero si yo lo desconecto, la batería, porque aquí al medir esos 13 voltios es el voltaje que le está llegando a él, pero la batería en sí, como siempre se está cargando, tiene que medir menos. Al desconectarle un borde, ¿se fijan? Son 13.1 voltios y va para abajo porque la batería va a llegar a su voltaje nominal. Creo que es de 12 voltios, voy a revisarlo acá. Como podemos ver aquí, dice 12 voltios, 4.5 amperios la hora. O sea que yo en una hora puedo exigirle lo máximo 4.5 amperios. Así que aquí tenemos el voltaje, 13 voltios. Si yo lo conecto acá, es más, les voy a mostrar una técnica bien importante, que es esta. Si yo mido aquí, tengo voltaje, aunque no tenga la batería, porque todavía están activos los filtros o los capacitores. Acá están, yo lo voy a conectar acá. Siempre tenga que tener cuidado porque es un gran corrientazo. Así le decimos nosotros, posiblemente echen chispa. Bueno, mucho. Pero tengan mucho cuidado porque estas son altas corrientes y puede ser muy doloroso, y créanme que yo lo he vivido. Ya tengo conectada la batería, voy a encender el UPS. Ya lo encendí. Voy a medir el voltaje de la batería para ver cuánto es lo que le está llegando para carga. Y como podemos ver, son 13.4 voltios. Entonces está bien, si la batería es de 12 y a él están llegando 13 voltios, está más que perfecta para poder trabajar. Ahora, lo otro que vamos a hacer es explicarles acerca de la circuitería. Como les explicaba anteriormente, en la circuitería, aquí tengo la parte de control. Lo voy a volver a apagar. Lo voy a desconectar porque hay que tener mucho cuidado a la hora de estar manipulando. Voy a estar manipulando porque acá esta tarjeta lo que hace es hacer un DC to AC converter. Eso significa que los 12 voltios de la batería él los va a convertir a 110 voltios que van a llegar hasta este conector. Como podemos ver, estos son los 110 porque ya salen de estos 4 transistores o estos 4 MOSFET. ¿Por qué son 4 y por qué están en pareja? Porque cada MOSFET oscila y hace un ciclo. O sea, ¿qué significa? Que al ponerlos estos 4 en cascada van a hacer una onda senoidal como la que está apareciendo acá, porque ellos van a estar oscilando, ellos van a estar conmutando, y al estar conmutando van a crear ciclos de 60 Hz. Esos ciclos de 60 Hz en onda senoidal, al venir acá hacia los terminales, es 110 voltios exactos o 105 voltios exactos para que cualquier equipo electrónico pueda trabajar. Es por eso que no es exactamente el voltaje que le entra, porque cuando medimos al inicio del video
le entraban 12, le entraban los 120 voltios y a la salida, al desconectarlo o al apagarlo, bruscamente él se quedaba en 105. Es porque ya estaba trabajando la etapa osciladora esta. Comúnmente, si no te da el voltaje, no es porque la batería esté mala, porque puedes probarlo directamente, así como las pruebas que hemos estado haciendo. Posiblemente un MOSFET es el que está malo, entonces debes de cambiarlo. Si tú no has visto cómo detectar si tu MOSFET está bueno o está malo, puedes hacer el probador que te recomiendo que puedes ver acá. O si no, si lo quieres medir al método antiguo con tu multímetro, puedes verlo también acá, que es este otro video. Hay dos opciones, así que no hay excusas para reparar uno de estos. De ahí lo demás es electrónica básica y sencilla, que son relay, que cuando él detecte o de paso que este es el microcontrolador, él va a dar paso, entonces los relays van a conmutar y van a habilitar tanto lo que les había dicho, que es la línea viva de voltaje de entrada, como la línea viva de voltaje de salida después de hacer el proceso de DC to AC converter. Ahora, un truco muy importante es esto. Yo acá tengo desconectado mi UPS. Y si yo hago esto con respecto a la batería, voy a tener voltaje en su salida. Lo voy a conectar acá. Voy a conectar. Si se fijan, tengo voltaje. Así que si ya no hayan batería, si ya no encuentran batería, no boten el circuito. Esto es oro. Esto es oro. Porque por lo menos yo en el vehículo que tengo he hecho una modificación. Y es la siguiente. Ustedes lo que necesitan aquí en estos terminales solo son 12 voltios. Entonces, ¿qué pasa si ya no tienes la batería? ¿Qué pasa si ya no tienes el transformador? ¿Y qué pasa si ya no tienes el voltaje de entrada de 110 voltios? Puedes ocupar este tablero y conectarlo directamente. Obviamente tiene que pasar por un fusible hacia la batería de tu carro, para que este te convierta los 12 voltios de la batería de tu carro y puedas tener 110 adentro de tu vehículo. Eso te puede servir mucho si tú tienes una camioneta o un carro para día de campo, necesitas para tu cafetera, necesitas para la máquina que te va a helar las gaseosas o la máquina que te va a helar tu botella de agua. Puedes hacer esto. Yo lo hice y sí funciona. Bueno amigos, después de haberles explicado un poco acerca de cómo funciona la técnica para repararlo, que comúnmente cuando se daña es la batería porque pierde capacidades, no son eternas. También para repararlo, lo otro que podemos hacer, y como les explicaba en el video, es revisar los MOSFET, porque estos son lo que hacen todo prácticamente. Para mí, en lo personal, no quiere decir que sea así. Lo secundario es revisar las resistencias, porque hay unas resistencias que son de protección, pero muy difícilmente se dañan. Comúnmente siempre el 90% del 100 de las reparaciones que he hecho de UPS son los MOSFET que se han dañado porque un ciclo está malo y tiene que cambiarlos. Ahora, con lo que es el microcontrolador, esos son muy fieles, a menos que se haya descargado un rayo directamente en ellos, que comúnmente se ve la parte esta carbonizada, pero en esta ocasión es así. Por lo demás, esto es un equipo muy simple que le podemos dar varios usos, como les explicaba. Pueden conectar estos 12 voltios directamente hacia la batería de su carro. Obviamente tienen que poner un fusible. Un fusible yo les recomiendo, dependiendo de la capacidad de él, pero les recomiendo ponerle un fusible de 5 amperios, para ello. Lastimosamente no cuenta ahorita con una fuente de 12 voltios arriba de 12 amperios, porque si no pueden conectarle una fuente acá, ya sea de computadora o ya sea una fuente que sea 12 voltios 5 amperios, para que él pueda trabajar, para que lo puedan trabajar también extra, porque esto solo es un inversor. Este principio es el mismo que hacen que cuando venden los inversores para vehículos, cuando uno los conecta a la cigarrera. Obviamente vienen con mejores protecciones y vienen con mejor electrónica, y hasta en muchos casos
son calidad excelente, pero podemos hacer esto porque yo sí lo hice en un vehículo que tuve. Hice esto para poder cargar mis teléfonos, o si no ponía una pantalla y ahí iba viendo lo demás. Y espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No me queda más que hablar con ustedes acerca de esto, hacer las pruebas. Si tienen alguna duda pueden dejarlo abajo en nuestros comentarios. Invitarlos que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Ritza SB, nos pueden buscar en Instagram, nos pueden buscar también en YouTube. Comúnmente estamos haciendo encuestas para saber cuál es el tema que ustedes más necesitan saber. Obviamente no podemos satisfacer a todas las personas, que hay muchas personas que nos dicen que hagamos X tema y todo, pero para serles sinceros, en el especial de los 10.000 suscriptores vamos a resolver algunas dudas y vamos a explicar el por qué no hemos cumplido con algunas peticiones. Así que no me queda más de que también, si quieres que la calidad de estos videos mejoren, ayúdenos en Patreon con $1 que ustedes nos donen. Para nosotros es de gran ayuda y de gran utilidad, porque debido a nuestros patrocinadores, que son 2 en Patreon, hemos cambiado el taller. Si ustedes se van a los primeros videos que teníamos, hasta me da vergüenza, pero la verdad que todo es por ustedes y cada vez estamos tratando de mejorar. Si nos ayudan, nosotros les ayudamos también a dar un mejor contenido, compramos material. Necesitamos y quisiéramos una campaña para comprar un osciloscopio para poder dedicarnos a reparar audio y enseñarles cómo rastrear el audio, cómo podemos detectar cuando está amplificado, cuando no está amplificado y todos esos ciertos detallitos. Espero que nos extiendan una mano y nos vemos hasta la próxima en un nuevo video. Y recuerden, tú y yo somos Ritza. Hasta la próxima.